régimen se volvió criminal para mantenerse en el poder o si ellos llegaron al poder para poder cometer se ha robado, porque Raúl Gorrín tiene las manos cubiertas de tape, por donde pasa las cosas se le pero donde el servicio público, hacerse político, ser alcalde, concejal, diputado, gobernador, miren, no representa que usted puede tener impunidad. Todo lo contrario, donde representa que usted tiene la responsabilidad no solamente de representarlo, sino de ser vigilado por los venezolanos. Y los venezolanos tenemos que entender eso, que lo que la lucha contra los americanos hicieron con Delcy Rodríguez fue que le entregaron un destornillador y una pistola. Un destornillador para que desarme 27 años de represión, de robo, de terrorismo, de narcotráfico, y una pistola para que después que desarme toda esa estructura, miren, se fue en ese momento. Ellos en ese momento representaron el cambio que el venezolano estaba buscando. O sea, en ese momento ellos hablaban de democracia, hablaban de libertades, hablaban de derecho a la propiedad, hablaban de que nosotros pudiéramos echar para adelante con nuestro trabajo. Lo que cambiaron no fueron los venezolanos, lo que cambiaron fueron ellos. Miren, Delcy Rodríguez no está llevando la transición. Delcy Rodríguez está sobreviviéndola, que es diferente. Carlos Paparone a este live. Bien, te escucho muy bajito. Arregla el micrófono. Déjame ponerme los audífonos. Ajá. Sí, ya sabemos, muchachos, ya sabemos. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Bienvenido a estos lares de TikTok que no son muy amigos tuyos, pero bueno, bienvenido, chico. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a ya te imaginarás que la noticia que carga el mundo loco es la confirmación del ayatolá, ¿no? Y de todo esto. Así es. Una locura lo que está pasando en Irán, ya los videos de celebración por todos lados de la gente. Oye, se vienen días complicados, ¿no? Bueno, no, yo creo que 2026 comienza siendo un año muy bueno yo creo que para el mundo y para la lucha no solo de la democracia y la libertad, yo creo que con la lucha del bien sobre el mal. Es decir, en enero fue Maduro, en febrero fue el Mencho, en marzo, o sea, no hemos entrado a marzo oficialmente. Y el ayatolá Jamenei es confirmado hace unos minutos de que fue dado de baja, lo cual es algo que sonaba imposible. Es decir, yo tengo muchos amigos cubanos. Si tú ves que Maduro está como está, si ves lo que acaba de ocurrir con el ayatolá Jamenei, si ves que la administración Trump, Marcos Rubio, han dicho lo que han dicho de Cuba, yo sí creo que el 2026 es un año para pensar en libertades, en democracia y en lo que el mundo debe aprender, en lo que quizás habíamos olvidado. El poder absoluto nos había parecido invencible siempre. Y últimamente, en los últimos años, ese poder que muchos de estos tipos habían aglutinado parecía que no había nada que pudiéramos hacer contra ellos. Se sostuvieron con miedo, con control, con fuerza, pero creo que se ha demostrado en el 2026 que ningún poder es para siempre y que al final los más grandes son los que más duros caen, ¿no? Bueno, es Irán. Y no solamente es el ayatolá Jamenei, recordemos todo lo que había ocurrido allí, todo lo que habían hecho. Es la Guardia Revolucionaria iraní, los principales asesores militares y de seguridad de Irán, pero además es Irán como pieza clave de un rompecabezas que mantenían dictaduras como la de Nicolás Maduro como parte del sistema que se está desmontando en Venezuela, que sostiene a Cuba, que sostiene a Corea del Norte,
bueno, hay que reconocerlo. En pleno 2026, Marco Rubio y Donald Trump decidieron desmontar. No, y que no solo se decidieron, a mí me llama la atención y no sé, quizás por aquello de que el refrán popular, ¿no? De que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, preocupante yo lo veo cuando tenemos dos objetivos en el hemisferio en progreso y tenemos uno allá en pleno desarrollo. Es complicado pensar, van a poder con todo. Bueno, yo creo que esta administración sí, pero dime tú, ¿crees que puedan con todo? Pero es que, Leonel, ahí es donde tenemos, creo que es parte del análisis que es muy importante hacerlo. Hay personas que nos dijeron durante años de que Nicolás Maduro era un problema solo de los venezolanos. ¿Sabes? En el caso nuestro, por ejemplo. No, Nicolás Maduro es un problema solo de los venezolanos y eso tienen que resolverlo los venezolanos. Mira, cuando no era verdad, ¿vale? Nicolás Maduro era la pieza clave del cartel de los soles, era el jefe del cartel de los soles, pero no solamente la pieza clave de ese cartel, que muchos todavía están en Venezuela, pero eso no quiere decir que vayan a salir impunes. Para comenzar a aclararlo. No, no. Nicolás Maduro también pertenecía a una red de narcoterrorismo global, donde está justamente Irán, donde estaban carteles de la droga mexicanos, como el cartel de Jalisco Nueva Generación, donde está la guerrilla colombiana, que, by the way, recordemos que fue bombardeada también hace poco menos de un mes, algo que parecía imposible que el presidente Petro tomara una acción como esa. Es decir, la maldad en el mundo, y ojo, cuando hablo de maldad y del bien, no es la retórica, no es que quiero sonar, ¿sabes? Bonito. No, es que son eso. O sea, estos tipos están en la corrupción, en el narcotráfico, en la represión, en el miedo, en el tráfico de personas y también en el terrorismo. Y para afrontar y luchar contra todos ellos, no puedes hacerlos aislados, no puedes aislarlos. Tienen que entender que es un sistema y lo que a mí me impresiona hoy de esta administración, yo lo he dicho muchas veces, la administración Trump, el equipo de Marcos Rubio, no solamente es el equipo que mejor entiende Latinoamérica por razones obvias, es un equipo que es experto en crimen organizado, pero también es el equipo con las credenciales más importantes que han existido de las administraciones americanas sobre el tema del terrorismo. Aquí se creó una nueva tesis o parte de esta administración, Marshall Billingsley en el pasado, Nathan Sells también, crearon la teoría de que el crimen organizado emigró al terrorismo, de que la corrupción te lleva al crimen organizado y el crimen organizado te lleva al terrorismo y que por ende hay que atacarlos a todos con todas las fuerzas. Eso es lo que nosotros, los venezolanos, durante años dijimos. Nosotros hicimos todo. El problema de Nicolás Maduro es más grande que solo Venezuela y hoy pareciera que la administración Trump lo entendió y está atacando ese flanco a nivel global. Ojalá podamos ver pronto que lo que queda allí también termine saliendo, como lo es Cuba, como lo es Nicaragua, como son las dictaduras de crimen, de miedo, de control, de fuerza que rigen parte del mundo y que nunca debieron haber existido. Ahora, ¿cómo nos afecta a nosotros un desenlace positivo o uno negativo en Irán? O sea, ¿en qué nos afecta? Mira, bueno, primero, yo te lo pongo fácil. Tú sabes que la flota fantasma que estuvo utilizando Nicolás Maduro y la dictadura y que también utilizó él, se utilizaron todos ellos, eran una flota fantasma que entre otras cosas venía de Irán. O sea, Irán entregó como que todo su aprendizaje, todas las herramientas que ellos tenían para violar sanciones, las entregó a Venezuela y Venezuela la aprendió. A ver, no es coincidencia, Leonela, que siendo Nicolás Maduro canciller desde el año 2010 al año 2019, Venezuela entregó 10.400 nacionalidades a personas nacidas en Irán, Líbano y Libia, que posiblemente estaban relacionados a grupos terroristas como Hezbollah, Hamas o la Guardia Revolucionaria iraní. Eso no es coincidencia. Es decir, cuando ellos entregaron esos pasaportes, solamente el 3% de estas personas hablaban español.
sea, olvidémonos que hayan ido a Venezuela. Yo estoy seguro que de cada 10, la mitad, uno había ido a nuestro país. No, 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 no. El 3%, los 10.400, hablaban español. ¿Cómo es que le entregaron en la embajada de Alepo a 10.400 personas un pasaporte? Mira, mientras a los venezolanos, a ti, a mí, a muchas de las personas que nos están escuchando, necesitamos un milagro, José Gregorio, para poder sacar un pasaporte. Y es que eso Más lo eso. hacían, ¿por qué? ¿Por qué lo hacían? Lo hacían porque, bueno, porque son parte del sistema, porque claro que al terrorismo les sirve un pasaporte venezolano, porque les interesa, porque le permite entrar, porque les permite tener mayores accesos a lo que es Occidente, y hoy día eso era lo que los configuraba como una pieza clave dentro del terrorismo de Irán y de otras organizaciones. Cartel de los Soles no es la visión tradicional que tenemos de las series de televisión, de los carteles colombianos o los carteles mexicanos. No, no, no. El cartel de los Soles traficaba con droga, pero también es ese mismo cartel el que tenía todos los índices de corrupción que los venezolanos conocemos muy bien. Es el mismo cartel que te reprimía, es el mismo cartel que te estaba malnutriendo con una caja clap, es el mismo cartel que prestaba sus estructuras para lavar dinero de diferentes ejercicios del crimen, y es el mismo cartel que le daba apoyo a organizaciones como Hezbollah, como Hamas y por supuesto como la Guardia Revolucionaria iraní. Ahora, entiendo apoyo, pero cuando hablamos del estrecho de Hormuz y un conflicto que pudiera extenderse, porque obviamente hasta el momento no sabemos en qué va a devengar, esperamos que sea una solución rápida, un desenlace positivo, que se instalen las alianzas que sean beneficiosas para el pueblo iraní y por supuesto para toda la región, pero siempre existe el riesgo en el estrecho de Hormuz que decidan, bueno, mira, aquí qué vamos a hacer, y entiendo que los Estados Unidos asegura pues su petróleo, así sea poquito, una ruta convenientemente allí que ahora es favorable a través de los Rodríguez, ¿no? Entonces uno se pregunta, en cuanto a estructuras petroleras, ahora que se benefician, ¿esto representaría? Porque esta fue una pregunta que me hicieron hoy bastante, contéstala tú que sabes más del tema. ¿Esto pondría en una posición ventajosa a Delcy Rodríguez como en todo este nuevo conflicto? Tengo que preguntarte. No, está bien, ojo, y es una pregunta lógica, pero a ver, ¿en qué le da ventaja a Delcy Rodríguez? Hoy las cuentas de petróleo de Venezuela, cada barril de petróleo que sale del país se está depositando en este momento en una cuenta que es controlada por el Tesoro americano. Miren, Delcy Rodríguez no está llevando la transición. Delcy Rodríguez está sobreviviéndola, que es diferente. Delcy Rodríguez está allí para terminar las fases del plan americano en cuanto a lo que es la estabilización del país, para nosotros poder ver unas elecciones libres y que la democracia comience a correr otra vez en nuestro continente. Ojalá todas las dictaduras de nuestro hemisferio sean parte del pasado. El 3 de enero ocurrió. A partir del 3 de enero cambiaron las prácticas y la forma. El país cambió. Venezuela es otra. Y como Venezuela es otra, por supuesto que el madurismo, chavismo, rodriguismo, esa élite política y casta en la que ellos se convirtieron y se enquistaron, eso también cambió. Entonces, esto no es ventaja para Delcy Rodríguez. Todo lo contrario. Si tú me preguntas hoy, pareciera que Venezuela fue el primer paso para poder ir contra Irán, justamente por observar el estrecho de Hormuz. Pero cuando hablamos de números, es decir, no, Irán puede a través del estrecho. Yo acabo de leer el Trust el True Social del presidente Trump, donde dice, ayer les decía que había tiempo de negociar. ¿Sabes? Eso fue ayer. Hoy Jamenei no existe. Hoy yo me imagino que parte de los planes, y creo que es lo que puede comenzar a ocurrir, es que la Guardia Revolucionaria iraní, como todo malo, va a comenzar a correr.
Y lo más seguro, al lado de Israel, hay un plan para lo que es la estabilización rápida de lo que es Irán y de lo que puede ser el estrecho de Hormuz. Ojo, por ahí pasan aproximadamente 14 millones de barriles diarios. O sea, eso es más o menos como entre el 15 y el 20% del petróleo diario pasa por allí. Pero el mayor productor de petróleo del mundo y el mayor consumidor de petróleo del mundo que puede impactar directamente o que más impacta los precios es justamente Estados Unidos, que hoy te está diciendo, mira, nosotros ya garantizamos no solamente nuestra producción, sino también las reservas petroleras del mundo. Es decir, esas reservas no están en manos enemigas o en malos, hay que buscar otro nombre, porque hablando de malos y buenos me siento como demasiado naif, pero ya no están en manos de Nicolás Maduro o de Delcy Rodríguez o de ninguno de ellos. Esa es la verdad. Entonces, yo sí creo que vamos a ver y que es fundamental ver la acción no solamente de Estados Unidos, sino también la de Israel. O sea, a ver, Bibi Netanyahu es alguien a quien muchas personas le critican y posiblemente se le pueden criticar muchísimas cosas más. Pero oye, la verdad es que para Israel, Netanyahu está eliminando los enemigos de lo que ha sido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vive. Y hoy, queramos o no queramos, con las amenazas que existen, así no compartamos las formas de hombres como Trump o como Netanyahu, como el presidente Trump o como el primer ministro Netanyahu. Mira, la verdad es que es ese momento y esas decisiones duras la que a esta hora, hoy, queramos o no queramos, nos está dando un mundo mejor. Ojo, y yo no quiero sonar una fan, ¿sabes? Yo no quiero ser una porrista. Yo creo que en la política no pueden existir las porristas ni la cheerleader. Pero esa es la verdad. Mira, Venezuela hoy tiene perspectivas de futuro porque existió el 3 de enero. Y para que nosotros viéramos que el 3 de enero tenía que estar Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos y Marco Rubio en la Secretaría de Estado. Y muchísimos funcionarios más que no conocemos sus nombres, pero que han dedicado su vida a la lucha contra las tiranías y contra el crimen como tal. E igual hay que hablarlo y decirlo con Irán. Ojo, Irán es algo que suena lejísimo, pero ojo, los iraníes están metidos en nuestro país. Por supuesto. Y ahora aquí te corrigen que es el 20% del petróleo mundial en el estrecho, pero te preguntan, Sí, sí, por eso dije entre el 14 y el 20. O sea, este 14 millones de barriles más o conflicto, menos el 20%. la pregunta que te hacen es, siendo casi el 50% que va hacia China, lo que pasa por este estrecho, por lo menos el de China, ¿podría esto desencadenar un conflicto de mayor escala o no lo ves? Mira, yo te volteo la pregunta. Si tú eres Xi Jinping, o si tú eres, sí, Xi Jinping, dictador de Corea del Norte, o si tú eres China como nación, tú ves a un tipo que decidió meterse a Irán y tener el conflicto con Venezuela. ¿Tú buscarías pelea en este momento? Yo no, pues, pero tengo que preguntar. Ahora, ya Yo no pasando, creo, mira, hay quienes están diciendo, y yo leí algunos comunicados y bueno, algunas personas que, bueno, que quizás se están dejando llevar por esa visión. Esto de verdad no quiero que suene despectivo, pero por la visión woke de, ¿sabes? De que Netanyahu no lo está haciendo bien o no me gusta cómo habla, etcétera, etcétera, y están diciendo, no, esta es posiblemente el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Mire, señores, no. O sea, la Tercera Guerra Mundial lo estábamos viendo los ciudadanos el día a día, los ciudadanos del mundo. Lo que pasa es que, claro, mientras muchos están, o me imagino que mientras muchos están en esa visión, hoy Irán está celebrando. Mientras muchos estaban diciendo que Venezuela, que no hicieran eso. Miren, los venezolanos en nuestra gran mayoría estábamos felices porque entendemos que era la única forma que hay que hacerlos. Y sí,
parte de los errores que ha tenido nuestro planeta en el pasado, en los últimos 20, 30, 40 años, es que permitimos que el mal se adueñara de espacios que era difícil. Y hay algunos que para no hacer escándalo pretendieron abandonar a pueblos enteros, nosotros, los iraníes, los cubanos, los nicaragüenses, para que vivieran bajo los sistemas en los que estábamos viviendo. Dictaduras, tipos que no daban derecho a las mujeres, porque además, yo por ahí vi un par de amigos defendiendo el tema de Irán, pero a mí o sea, en Irán, hermano, en Irán las mujeres no podían estudiar, ¿vale? En Irán tenían que taparse, ¿eh? Y no O es una sea, sociedad que vivió así, porque cuando estuvo yo no sé pronunciar el nombre del príncipe Pablo, yo siempre me rodo con su nombre. El punto es, cuando vivieron la monarquía, esto no era parte de su cultura, esto fue impuesto, ¿no? Entonces, tienen un montón de años atravesando una situación tan complicada y tan difícil que yo lo veo como algo positivo todo lo que están viviendo y espero que tenga un buen desenlace. Pero ya cubierto este tema, ¿verdad? Que está, por supuesto, el día de hoy en todos lados. Quiero hablar un poco más ya del tema Venezuela, ¿no? Porque estamos viendo muchas cosas, sobre todo esta semana, muchas cosas, ¿no? Entonces, en cuanto al tema Venezuela, tú te has encargado, por supuesto, de muchas investigaciones que han llevado gente a unos lugares con rejas y chéveres para ellos. Ahora, vimos hace unos días un artículo del ABC de España donde decía que, bueno, que Estados Unidos estaba solicitando cierta cantidad de personas y es precisamente por lavados de activos, corrupción y todo esto que uno lo pasa por debajo de la mesa en Venezuela y no sabe muchas veces ni siquiera quiénes son, hasta dónde llega, porque se habla, por supuesto, de el enchufado de Miami, pero realmente la gente no tiene idea de esta estructura que han montado de estas lavanderías industriales que han montado, lo diría así, y de qué van las peticiones a todos estos personeros. bueno, pero fíjate, Elena, lo primero es tratar de graficar lo que es la corrupción para Venezuela. Cifras de Giordani, quien fue ministro. El ministro Giordani dijo que aproximadamente en corrupción se habían perdido en el país 300.000 millones de dólares. O sea, 300.000 millones de dólares es una vulgaridad de dinero. Si tú calculas, ojo, eso no contaba Maduro, entre Maduro hay quienes hoy estipulan, expertos en corrupción, que el número actual está entre 350.000 y 400.000 millones de dólares. Eso es 2 veces Elon Musk. Toda la fortuna de Elon Musk tienes que duplicarlo para llegar a ese número. O sea, los 3 tipos más ricos del mundo los pones juntos y todavía no llega a los números de lo que en Venezuela se perdió por corrupción. Pero además, si lo que es el daño patrimonial, porque estos números, 300, 400.000 millones de dólares, fue lo que se robaron. Pero el daño patrimonial es qué pasó o qué perdimos los venezolanos si esta plata se hubiera invertido, ¿no? Si tú hubieras puesto esa cantidad de dinero, esos 350.000 millones de dólares, 400.000 millones de dólares, al 7% por 26 años, al 5%, ¿vale? Para no ser exagerado, por una cotización en bolsa medio baja. Bueno, el daño patrimonial que estos tipos nos hicieron está más cercano a los 850.000 millones de dólares. Eso es más grande que el fondo de inversión de Arabia Saudita. O sea, eso es más grande que el fondo de inversión de Arabia Saudita. Estos tipos se lo robaron y es lo que los venezolanos perdimos. Por eso son las cifras tan astronómicas que los venezolanos escuchamos. Una de estas personas que salía en el ABC es Raúl Gorrín. Raúl Gorrín solamente en el caso de Moneyfly. Solo en el caso de Moneyfly. No estamos hablando de otras cosas que hizo Raúl Gorrín. Se habla que Raúl Gorrín en 4 años se robó de Petróleos Venezuela 1.200 millones de dólares. 1.200 millones en 4 años. Los venezolanos nos acostumbramos a los números grandes. Mire, esto es $1 millón al día, ¿vale?
$1 millón al día. Raúl Gorrín se acostaba a dormir, se despertaba y se había robado de PDVSA $1 millón diarios. Se robaba Raúl Gorrín. Alex Saab. Alex Saab tuvo contrataciones hasta el año 2019 por el orden de $27.000 millones. Mira, eso es aproximadamente 3 veces Donald Trump. Si Para que Tarek se tengas robó una idea. 23, imagínate. Y que lo denunciaron ellos. ¿Cuánto se Ojo. habrá robado en realidad? O sea, nosotros estamos hablando que entre Gorrín, Tarek, Alex Saab, fácilmente, ojo, y en casos puntuales de investigación, cuando hablamos de Alex Saab estamos hablando de Samar López, que Samar López es la persona que tiene la incautación y el congelamiento de dinero en efectivo más grande en la historia de los FAC. El segundo es Alex Saab. El tercero, o sea, el no venezolano de esa lista es Al Capone, con $72 millones. Nada. Samar López tenía $391 millones en una cuenta, en efectivo, o sea, para el día a día, pues. Tenía $391 millones en una cuenta. Bueno, pero lo que estamos hablando es que entre ellos tres, estamos hablando de más de $50.000 millones. O sea, $50.000 millones son 3 años el presupuesto básico del país. Entonces, lo más loco es que mientras estos tipos se están robando esta cantidad de dinero, bueno, en Venezuela 7 de cada 10 niños están malnutridos, ¿vale? En Venezuela no hay carreteras para ningún lado. No terminan las obras. Las Venezuela no les pensiones. duele. La gente no les duele. Entonces, claro, vislumbrando eso, hay que entender que la corrupción no es un exceso no es un exceso del sistema. ¿Sabes? No, es que es un error del sistema. No, no, no. Delcy y los hermanos Rodríguez es parte de su sistema. La corrupción es su sistema operativo. Es el sistema operativo de todos ellos. Durante años en Venezuela ellos se mantuvieron, se sostuvieron saqueando recursos públicos, usando a Venezuela como botín, y ellos también fueron parte de eso. El daño no es abstracto. O sea, el daño no es algo como que no, esto nos ocurrió. No, no, no. La corrupción es hospitales sin insumo. Cada vez que en Venezuela alguien fue a un hospital y se murió porque no habían insumos en ese país, en ese hospital, eso es culpa de la corrupción. Cada hospital que no se construyó en Venezuela y que ellos solo dejaron los cimientos, eso es culpa de la corrupción. Vale, que usted llegue tarde a su trabajo porque no hicieron el tren, el metro Guarenas-Guatire. Hermano, es porque se robaron la plata. Eso es culpa de la corrupción. Son los salarios miserables, son los millones de venezolanos que nos forzaron al exilio. La justicia, cuando uno habla de justicia contra la corrupción, no es un problema de ideología. No es un problema de derecha o izquierda, no, no, no. Es una necesidad del país, es una necesidad de la nación. Y ojalá los venezolanos entendamos esto y entendamos que la justicia es necesaria y que la justicia tiene que existir. Ojo, que claro que creemos en la reconciliación. Yo creo en la reconciliación, yo creo en el perdón. Ojo, pero con justicia. La justicia debe existir para que esto no vuelva a pasar, para que el día de mañana no vuelva a existir otro malandro como esto y comiencen a hacernos el mismo daño que ya nos hicieron. La justicia no es venganza. Si hay buena justicia, la venganza, bueno, tú como buen abogado lo sabes. Si hay una buena justicia, la venganza no es necesaria. Pero aquí tienen que pagar por el daño que nos han hecho, no solamente de lo que se robaron, sino a quienes asesinaron, a cuántas personas torturaron, a los que nos quitaron, lo que expropiaron, los que nos tocó irnos, los que se fueron caminando, los niños que murieron porque no tenían cómo alimentarse. En un país como Venezuela, eso es un crimen y eso ellos deben pagarlo. Y es que ahora es como el discurso de moda, ¿no? La reconciliación. Yo le pregunto a la gente que está viendo esto en vivo, ¿se reconciliaría usted con la señora jefa del club? Que se encarga de hacer listas y decidir quién tiene una bolsa y quién no. ¿Quién le averigua la vida? Para ver si usted protesta, piensa en Trump, piensa en María Corina o en cualquiera de su preferencia. Yo no lo sé, pero yo estoy casi segura de que la respuesta no es afirmativa. Y es que creo, Carlos, que esto parte del reconocimiento, ¿no? Hasta que nosotros mismos
no podamos, y esto es algo que yo siento que la mayoría de los venezolanos lo tiene muy claro, pero quizás la dirigencia política no la tiene tan clara, y no me refiero a uno, me refiero a la gran mayoría, porque apostamos por un mensaje reconciliador, perdón, reconciliador, pero no reconocemos los desmanes que nos ha dejado 27 años de un régimen oprobioso. O sea, tenemos 27 años donde nos han forzado el exilio, nos han quitado la vida, nos han robado, nos han obligado a hacer silencio, nos han vejado de todas las maneras posibles, incluso en el exilio nos persiguen, no solamente a cuestas de nuestra vida, sino que dejan mal nuestro gentilicio, nos han quitado todo lo que nos hacía venezolanos porque han reescrito la historia como les ha dado la gana, han prostituido a nuestros símbolos patrios y a nuestros líderes. O sea, es tan desgarrador lo que han hecho con los venezolanos que a mí que me diga que tú vas a hacer del Helicoide un centro comercial y de recreación me parece una cachetada, chico. O sea, ¿cómo vamos nosotros a reconciliarnos con quien no reconoce que nos ha hecho tanto daño? Porque eso es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento. No hay conexión. Así, pero es que además estamos partiendo de un falso supuesto. Mire, yo creo en la reconciliación con justicia, no con impunidad. La reconciliación no significa olvido. O sea, nosotros necesitamos tener memoria para que no nos vuelva a ocurrir estas cosas. La paz verdadera solo es posible cuando hay verdad, cuando hay justicia, cuando hay garantías de que esto no se repita, cuando hay garantías de no repetición, que evidentemente no es a lo que están jugando, no es a lo que están jugando algunos. Algunos quisieran que, sabes, que no ha ocurrido nada o ni siquiera, algunos quisieran mantenerse ahí que nada ocurriera. Por eso es que la reconciliación es con justicia y no con impunidad. O sea, no con olvido. Liberar los presos políticos. Mira, claro que sí, es el primer paso y claro que nos alegramos, es el más urgente, es lo más urgente. Pero la justicia empieza cuando veamos a los responsables rendir cuentas. O sea, sin justicia, la reconciliación es frágil y temporal. Porque si no tenemos justicia, van a ser en el venezolano la necesidad de odios y de venganza. Y para que nosotros no caigamos en eso, en el odio y la venganza, porque además nadie lo desea, es necesario que exista la justicia. Entonces, hoy los venezolanos lo que necesitamos es buscar justicia. Con una buena justicia no nos va a hacer falta la venganza. Pero es necesario que exista justicia, que aquellos que asesinaron, que aquellos que robaron, que aquellos que maltrataron, que aquellos que torturaron, que aquellos que nos empujaron en el exilio, que aquellos que nos humillaron aprovechándose de un cargo para tratar de pasarnos por arriba por una caja de comida, que aquellos que intentaron controlarnos a través del estómago, que esas personas que hicieron ese daño, miren, tengan que resarcir, tengan que pagar lo que los venezolanos sufrimos, ¿vale? Y es que es así, pero yo lo veo distante, lo veo equidistante y sigo viendo fallas en el sistema porque es que veo una desconexión entre lo que tenemos ahora y llegar a esa implementación de justicia. Veo un vacío que quizás la gente dice, bueno, pero ¿cómo vamos a llegar allá, no? Porque tenemos un gran aliado, es cierto, nos han hablado de algunas fases, nos han hablado de cómo se va a implementar esta fase. Bueno, un poquito sí, un poquito no. Yo creo que hay mucha desinformación al respecto. Y en este momento donde para el venezolano todo se convierte en una montaña rusa emocional, ¿no? Porque queremos ver cosas que no suceden, vemos gente que nos ha maltratado por tantos años, seguir haciendo uso de toda la fuerza del Estado para maltratarnos. Entonces, tú dices, ¿cómo conecto, no? ¿Cómo voy a llegar allá? O sea, yo entiendo que a nivel de tiempo, y no es la pregunta, porque yo no siento que se deba a un plazo fijo, yo siento que se debe más como a cosas que tienen que pasar, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el llegar desde donde estamos hoy?
una transición un poco confusa o una fase de estabilización, como la definen, que se supone estamos en este momento, a ese momento donde los venezolanos puedan decir, hoy tenemos justicia. A ver, Leonel, lo más difícil de todo es el primer paso, es comenzar. Y sí, recordemos que son 27 años, ¿no? O sea, esto se dice fácil, pero son 27 años en vía para 28 que Venezuela estuvo secuestrada por una estructura que su prioridad era el saqueo. O sea, a ver, hay un gran debate. Ojo, y yo no creo que esto haya sido el plan desde el principio, capaz sí, capaz no, pero hay un gran debate si el régimen se volvió criminal para mantenerse en el poder o si ellos llegaron al poder para poder cometer crímenes. Yo creo que es lo segundo. Y si ellos llegaron al poder para poder cometer crímenes, ellos se parecen más a las estructuras criminales que a las estructuras tradicionales de gobierno. Incluso lo ves por sus estructuras. Es una estructura piramidal, más parecido a las estructuras de la mafia que a las estructuras político tradicionales de nuestro hemisferio. Esto es un pelo más técnico. Si es así y ellos montaron este sistema, nosotros tenemos que entender que, uno, el elefante se come por pedacitos. Lamentablemente quizás tarde más de lo que todos nosotros deseáramos. Claro que yo quisiera el día de mañana poder regresar y poder ir a tomarme un café en Santa Cruz de Mora, ¿me entiendes? Poder ir y ver y poder abrazar a los míos, ¿vale? Poder disfrutarlo, poder caminar por las calles de mi país sin tener que voltear para atrás asustado de que no nos vaya a ocurrir nada. Ojo, y esto nos pasa a todos los venezolanos. Esto no tiene excepción. Ahora, yo lo que creo es que existen unas fases y un plan y bueno, van 50, hoy es 26, van 28. 50, van 54, van 56 días, 55 días. O sea, hace 55 días la historia del país se dividió en dos. Y cuando digo se dividió en dos es que murió un sistema político y comienza a nacer otro sistema político. Cuando yo digo que Delcy no está llevando la transición, que le está sobreviviendo, es porque pareciera que lo que los americanos hicieron con Delcy Rodríguez fue que le entregaron un destornillador y una pistola. Un destornillador para que desarme 27 años de represión, de robo, de terrorismo, de narcotráfico, y una pistola para que después que desarme toda esa estructura, miren, se peguen un tiro. Ojo, porque no tienen viabilidad. Hoy no hay forma que ellos puedan ir a la calle y ganen una elección. Pero no es porque se la ganen a María Corina, que yo creo que María Corina se ha ganado y ha legitimado su liderazgo. No, es que ellos no pueden representarnos a los venezolanos porque se divorciaron de los venezolanos, por su estilo de vida, por sus necesidades, porque esos tipos, mientras alguien está buscando comida en la basura, mientras hay madres que están llorando porque no tienen que comer a sus hijos, mientras en nuestras escuelas ni los salones, pero los comedores escolares hoy son inexistentes. Esos mismos tipos andan en grandes camionetas en Caracas, en Ferraris, con aviones privados, yendo a la horchila como si fuera, ¿sabes? Como si eso fuera el club del fin de semana. Esos tipos que se desconectaron de nuestra realidad, hermano, no nos representan. Esos tipos que comenzaron a contaminar el sistema financiero global con crimen, con dinero del narcotráfico, con dinero de la corrupción, que se aliaron y crearon algo como el Tren de Aragua, que comenzaron a hacer negociaciones con Irán, que comenzaron a darle protección a Hezbollah y a Hamas. Esos tipos no nos representan a los venezolanos. Y por eso es que ellos no van a ganar más nunca una elección dentro del país. Ahora, ellos por supuesto que van a intentar demorar lo más posible algo que es irreversible, porque el 3 de enero ocurrió y el 3 de enero comienza una etapa que es irreversible. El cambio puede ser doloroso, el cambio puede tardar más de lo que los venezolanos hemos deseado, pero si esto nos da como resultado, si el objetivo enorme, si la foto grande nos da como resultado una Venezuela donde podamos votar, donde podamos elegir, donde tengamos democracia, pero además donde el simple hecho de nuestro trabajo, con el sudor de nuestra frente, con el callo de nuestras manos, sea lo que nos garantice a nosotros que podemos echar para adelante, yo estoy de acuerdo con el plan.
Y ese país creo que es el que soñamos todos nosotros, porque los venezolanos no nos dimos cuenta de lo que teníamos dentro de Venezuela hasta que nos tocó migrar. Y con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que los venezolanos han aprendido afuera, nosotros tenemos hoy el capital humano para poder rescatar a nuestro país, pero aún más, me atrevo a decir algo más, para cambiar la concepción social, para cambiar la ideología de identidad del propio venezolano. Yo estoy de acuerdo contigo y me voy a ir a lo último que acabas de citar. Al final del programa lo volvemos a tocar, pero yo quiero tocar aquí un punto que recalcaste y es el factor tiempo. En redes se debate constantemente que si los midterms, que si llegan a los midterms y no ha sucedido nada, que ahora van a desmontar a toda la administración y el presidente Trump ya no va a poder seguir manteniendo pues este tutelaje porque los demócratas, porque tal y pal y pascual. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, yo entiendo, ojo, y es que son muchos años, hemos llevado mucho palo. Los venezolanos a veces solemos ser fatalistas, ojo, No me pero es que lo hemos hagas, aprendido. no utilices más ese refrán porque puede traerte repercusiones. Ya con Chatén te trajo, no lo uses más. Pero es que es verdad, es que solemos, ojo, y es entendible, solemos a ver, hemos llevado tanta roncha, ¿vale? Que claro que todo nos parece una amenaza. Pero en el sistema político americano, la verdad es que ojalá sea, ojalá y no porque sea republicano. O sea, yo no voto en los Estados Unidos, yo no hago política en los Estados Unidos, yo quiero regresar a mi país. Y mi país está conectado con América Latina y tiene una dependencia de los Estados Unidos que solo va a crecer. Ese es mi interés en los Estados Unidos. Yo trato de no opinar sobre la política americana, pero la verdad, ojalá lo ganen los republicanos, porque los venezolanos ya conocimos a Juan González y a los demócratas, o a demócratas como Juan González. Este, pero la verdad es que la Cámara Baja, que es lo que pareciera que pudiera cambiar, pareciera que el Senado es un poco más difícil que pueda perderlo los republicanos, no tiene un gran impacto en cuanto a lo que son las políticas internacionales. Ojo, por ejemplo, claro, el portaaviones en el Caribe, sí, la Cámara de Representantes al exceder creo que son los 120 días o una operación de ese calibre a los 120 días tendría que pedir permiso. Eso es cierto. Y si la Cámara de Representantes no está a favor, tendría que ir al Congreso, ¿sabes? Esos son los problemas políticos que pudieran Tecnicismo, sería existir, como más los tecnicismo. tecnicismos. Pero, por ejemplo, hoy la flota que se encuentra en el Caribe no está como una operación especial, sino está dentro del margen de acción y maniobra del Comando Sur. Y como el Comando Sur tiene un mandato de sus operaciones dentro de los límites del Mar Caribe y de Sudamérica, eso podría estar ahí como de hecho está. O sea, entonces creería que lo que ocurra en las elecciones de medio término puede tener un impacto, posiblemente tenga un impacto, pero creería que no es algo que juegue a favor de Delcy Rodríguez, o que si Delcy Rodríguez logra pasar el midterm, todo se acabó y van a liberar a Nicolás Maduro. Mire, eso no es real. Lo que ya hizo esta administración es completamente irreversible desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial. O sea, los cargos que tiene Nicolás Maduro sobre él y posiblemente, yo me imagino, intuyo que van a venir muchos más cargos, son casos que una vez que el sistema arranca es muy difícil de que lo puedas detener. Eso a veces es complicado entenderlo para los venezolanos, porque en nuestro caso, nuestra generación y muchos más, nosotros no sabemos lo que es un Estado real. O sea, eso para nosotros es un sueño como muy lejano. Pero yo creo que estos son las políticas de Estado. Ahora, hablando de este proceso, ¿no? Porque al final del día también el secretario de Estado lo ha dicho recientemente, está hablando de que el escenario para que pueda
darse lo que quieren ver ellos en Venezuela, tiene que pasar por una legitimación del sistema de gobierno, es decir, van a venir elecciones. Es un escenario inevitable porque Estados Unidos, quien tutela este proceso, es quien está diciendo va a terminar así. O sea, es un escenario electoral lo que estamos buscando eventualmente cuando las condiciones se den. Pero cuando tú me hablas de 10.000 y tantos pasaportes, cuando sabemos que en Venezuela vota hasta Bolívar probablemente esté votando en este momento, cuando tú me hablas de todo lo que está sucediendo con el registro electoral, cuando tienes partidos políticos que no se han podido constituir, cuando tienes dobles partidos de todos, cuando las organizaciones políticas no pueden ejercer, yo digo, oye, me planteo un escenario electoral y digo, qué complicado, o sea, ¿cómo saneamos ese registro electoral? ¿De qué va todo este proceso para que podamos llegar a una fase electoral? O sea, esto es más complicado de lo que la gente dice elecciones mañana. Sí, sí, total, y es lo que estamos hablando, es ese elefante por pedacitos. O sea, yo lo que creo es que el paso más difícil ya los dimos, que es el primero. Ese es el paso más complicado. Y ya esto llegó, yo sí creo que nosotros estamos en un punto de no retorno en cuanto a lo que es el cambio. Es decir, sin importar lo que diga Delcy Rodríguez, la verdad, y sin importar lo que ocurra en el estrecho de Hormuz para amarrarlo con la pregunta que tú hacías. Mira, Delcy Rodríguez no controla el dinero de PDVSA, no se lo van a poder robar. Al menos no en como ellos estaban acostumbrados a hacerlo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y sin dinero, el crimen comienza a desmoronarse ellos mismos. Hay una serie de cosas que deben pasar en nuestro país. Retorno de los exiliados, la liberación de todos los presos políticos, retorno de los exiliados, retornarle las tarjetas políticas a sus legítimas autoridades, una legitimación de los partidos, eso es necesario. Que los partidos políticos y el liderazgo, mire, vayan a sus bases y digan, ok, listo, estos son quienes van a conducir mi partido sin importar la tendencia que exista, que haya una elección libre, todo esto es necesario. Pero también es necesario que mientras esto están dando, miren, nosotros le demos una solución al tema del venezolano. Ojo, y una cosa no tiene que ver con la otra. No es que, no, para dedicarnos a mejorar la economía, entonces suspendemos todo lo demás. No, por una sencilla razón. Mire, las expectativas que yo he escuchado del presidente Trump es que en Venezuela hayan 100.000 millones de dólares en inversión petrolera. Pero para que eso sea una inversión, la verdad es que las empresas petroleras tienen que tener ¿cómo se llama? El mensaje, la visión de que las cosas en Venezuela van a cambiar. Y eso solo va a ocurrir en el momento que nosotros tengamos una elección, haya autoridades legítimas y digan, sí señor, el contrato que usted firmó vale. Porque usted firmó un contrato con el Estado, no con el gobierno anterior. Y es que Y es donde para que eso estamos ocurra, encontrando esa disyuntiva, porque si tú me preguntas a mí, como un CEO de cualquier compañía, vas a meterle plata a Venezuela, sabiendo que el negocio de los minerales y los recursos naturales es uno de los negocios más costosos a nivel de inversión inicial, porque el CAP es extremadamente alto. Entonces tú me dices, ¿y vas a poner esa cantidad de dinero allí para ver si mañana el régimen dice, ¿sabes qué? No quiero trabajar más y ahí quedó todo. O te expropio. Yo creo que no por es eso, rentable. no, y por eso, o sea, pero además nadie los va a poner allí, es lo que le pasó a la ExxonMobil, que además en esta reunión televisada Mm. que tuvo el presidente Trump con ellos se los dijo, es lo que le ha pasado a muchas empresas venezolanas, es por lo que nosotros tenemos tantas demandas internacionales y creo que cuando el secretario Rubio dice, mira, necesitamos el proceso de estabilización y terminar en una elección, que, ¿sabes? Entre otras cosas es porque no va a haber estabilización hasta que nosotros no tengamos una elección real. O sea, tú lo que tienes es eso, lo que tú tienes es que yo creo que este proceso, cuando yo digo que a Delcy le dieron un destornillador, yo creo es que parte de este proceso, los sapos más gruesos tienen que tragárselos Delcy. Y ella está ahí para desarmar lo que es parte del sistema. Mira, hermano, la ley de hidrocarburos es una locura que sea justamente esos que, hermano, los que se llaman herederos de Chávez aprobaron la ley de hidrocarburos del país.
No, y es que esto es algo que se ha discutido mucho acá, que es sencillamente en el chavismo no hay ideología y eso ya se comprobó. Leonela, hay tipos que en esa asamblea del 2025 hay unos tipos que se hacen llamar comunistas que votaron por la privatización del petróleo venezolano, ¿vale? Eso es cierto. Esto no es un problema de ideología. Esto no es un problema de ideología. Y como tú bien sabes, el problema en Venezuela tampoco es un problema jurídico. Es un problema político que tiene que llevar presión y herramientas políticas para que termine en lo que la gran mayoría de los venezolanos estamos esperando, que es una Claro. elección que nos dé a nosotros, ¿sabes? El país que soñamos, el país que tenemos que construir y el país en el que tenemos que trabajar para poder merecérnoslo. Estoy de acuerdo contigo, pero Carlos, estamos hablando de unos cambios estructurales muy precisos. Cuando hablamos del regreso de los migrantes, eso pasa por seguridad, seguridad literalmente. Cuando hablamos de elecciones, hablamos del sistema electoral. Cuando hablamos de seguridad jurídica, hablamos del TCJ y todo el Ministerio Público. O sea, estamos hablando de unas instituciones que se han constituido en la base de la criminalidad, la corrupción y pare usted de contar la cantidad de crímenes. Entonces, cuando tú me dices a mí que yo tengo un Ya estamos índice. hablando del tema económico Claro, y y del es tema que económico. tenemos un índice de percepción del delito que ya es parte de lo que estamos hablando de a nivel cultural, donde básicamente Venezuela creo que es el tercero en el ranking en índice de percepción de la corrupción, donde es normal, Al chico. segundo. Al segundo, bueno. El segundo más correcto. Discúlpame, el segundo. O sea, es tan normal ser corrupto y cometer delitos en Venezuela que la gente lo ve como parte de la cultura. Entonces, cuando tú estamos hablando de desmontar un aparato tan grande, y la verdad es que yo entiendo que Delcy pueda doblarse para no partirse, pero yo no veo al Rodrigato cumpliendo con todas las expectativas. Entonces se van a ir. O sea, el problema es que estás partiendo como si ellos tuvieran voz y voto. Ojo, y esto no es No, desde, no, 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 no es desde queriendo lo, votarlo, es que sencillamente no veo la no, posibilidad voz y de que voto. Es como, poder. claro, Leonela, pero es que ahí partamos a otro punto. O sea, ¿cuál es el plus de ellos y con ese plus hasta dónde pueden ellos exigir o pedir? Mano, en el día que no puedan cumplir las expectativas, muy al estilo del presidente Trump, you're fired, ¿sabes? Usted se va. Entonces, ¿sabes? Eso no es un trauma para lo que es el proceso que nosotros estamos viendo. Ojo, yo creo que vamos a ver en torno al poder en Venezuela durante los próximos días, durante las próximas semanas, durante los próximos meses, personas que no podemos verlas como personas, como individuos, tenemos que verlas como herramientas. Y cada una de esas herramientas tiene una razón de ser. Viene ¿sabes?, a mover una tuerca para que ese sistema termine de ser desarmado. Ojo, y nosotros lo que tenemos que trabajar es ir haciendo el trabajo. Mucho de ese trabajo no será público, ¿sabes? Porque, pero es ir haciendo el trabajo para que en el momento, uno, para que esas tuercas se aflojen lo más rápido posible, y dos, para que una vez nosotros podamos desmontar ese aparataje, tener tener las instituciones o tener las ideas de país que deben venir a llenar ese espacio. Y ahí es donde María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa, fundamentalmente ellos, miren, tienen un rol fundamental en lo que es mantener el liderazgo y hacer creer a un país que no solamente existe un futuro mejor, sino existe una forma mejor de hacer la vida. Tú lo has dicho, la corrupción por mucho tiempo fue algo que al venezolano no le importaba, pero yo estoy segurísimo que de nuestros 8 millones de migrantes, hermano, después de que estuvieron afuera, entendieron que la corrupción es que el hueco en la calle, que la corrupción se ve en la factura de la luz, que la corrupción se ve en la criminalidad y que, por supuesto, aprendimos muchas cosas, nuestra cultura cambió. Y el exilio, la migración tiene la responsabilidad de traer a nuestro país lo mejor de lo que aprendió en todos los mundos. Pero me estás hablando de herramientas y entiendo que tenemos que ver a personas como herramientas, pero cuando tú me planteas, por ejemplo,
un Enrique Márquez en el discurso del presidente Trump y que quizás yo lo tenga que ver como una herramienta, a mí me da curiosidad porque yo digo, bueno, pero ¿cómo para qué sirve esta herramienta? Yo quisiera saber cómo lo ves tú, Carlos. Mira, yo creo, y a ver, hay unas cosas que a mí me critican mucho en política, es que yo suelo ser muy, muy directo, ¿no? Más de lo normal. Y ojo, tú porque eres amiga, pero a ver, yo, más allá de lo que yo crea de los individuos, de lo que pueda tener de la percepción personal de cada uno de los individuos, hay que entender que hay, y te lo decía hace rato, hay que entender que hay un plan superior, hay un objetivo superior, hay algo mayor, hay algo más grande. Y que dentro de eso algo más grande que hay, existen personas que son herramientas para ir desmontando y desarmando ese sistema. Yo creo que hay que tener confianza, hay que tener madurez y hay que entender que muchas de estas cosas que nos pueden dar urticaria, o sea, que nos puede dar, sí, urticaria, que nos puede dar, son personas, elementos o herramientas que son necesarias para el momento político, económico, social, militar, de seguridad en el país y que están allí para tener un mandato, pero que al final del día lo que nos debe dar tranquilidad es que como lo ha anunciado el secretario Rubio, el presidente Trump, nosotros vamos a terminar en una elección. Ojo, Leonela, y si el día de mañana resulta que nosotros los venezolanos no aprendimos y Delcy Rodríguez se lanza, que yo creo que esto es imposible, y gana con votos en una elección libre y abierta, mira hermano, o sea, ganó. Ahora, es trabajo nuestro tener la memoria para que esto no vuelva a ocurrir. Yo creo que nosotros aprendimos como nación. Yo creo que es imposible. Yo creo que el país quiere trabajar. Yo creo que el país quiere herramientas para poder echar para adelante él. Pero la democracia es eso. La democracia es que nos podamos contar. Y la justicia es que los que nos hicieron daño paguen. Que no haya olvido. O sea, a ver, el perdón no es automático y el olvido no es una opción. Entonces, yo creo que estas son las dos cosas necesarias que necesitamos los venezolanos. Justicia y democracia. Pero en el medio de estas dos sí hay una necesidad de avanzar en una agenda en lo económico para poder, bueno, para que quienes lo están pasando mal en nuestro país también comiencen, también vean que el cambio es completamente irreversible. Y ya que tú le quites a ellos el dinero, la llave de la caja fuerte, la plata para que se la roben, mire, eso ya es un alcance y es un logro. A ver, ¿cómo ves tú figuras como María Corina Machado, Guanipa, en esta época tan complicada? Porque obviamente estamos en algo que los venezolanos desconocemos, ¿no? Al final del día creo que tenemos pocos ejemplos que podemos citar de cómo se va a llevar esta transición. Sin embargo, personas que han hecho el trabajo están allí y ¿cómo ves que se desarrollen o se desenvuelvan durante este proceso? Yo, sabes que yo soy gocho, ¿no? Y los gochos solemos ser muy duros, pero muy respetuosos, ¿no? Y Juan Pablo, lo que ustedes han visto que él hace en programas, que hace chistes de todo, ese es Juan Pablo. O sea, pero además Juan Pablo es capaz de meterse con todo. O sea, no tiene mínimos ni los momentos. Tú me preguntabas cómo veo yo a Juan Pablo y lo primero que se me ocurrió es que si yo tuviera a Juan Pablo al lado, alguien a quien admiro profundamente, te diría que yo lo veo hacia abajo por un tema de tamaño. Este, pero a ver, yo creo que la estatura de Juan Pablo no se mide, no sé quién lo decía, no se mide del suelo a la cabeza, sino se mide desde su cabeza al cielo. Yo sí creo que Juan Pablo es un tipo moralmente un gigante dentro del país. Yo creo que es alguien que hizo un sacrificio brutal, personal, familiar, político, económico. Yo creo, y hace años yo recuerdo que mucha gente le criticó a Juan Pablo que tuvo esa campaña tan brutal en 2017 que ganó la gobernación del Zulia
y que se negó a ir a la Asamblea Nacional Constituyente a que lo juramentara Diosdado Cabello. Yo recuerdo que hubo mucha gente que criticó a Juan Pablo y eso lo convirtieron en una cruz. Miren, y hoy Juan Pablo Guanipa puede decirle a todo el mundo a la cara, y los venezolanos se lo creemos, que él es un hombre que piensa más en el colectivo que en el individuo. O sea, él no es un hombre que está buscando el poder, él es un hombre que está buscando el cambio para todo un país. Y yo creo que eso es, primero lo creo que es sincero, y dos, creo que eso es lo que los venezolanos necesitamos. Que el momento duro que estamos transitando sea conducido por personas moralmente sólidas, pero además que tenga un sentimiento de sacrificio importante por lo que somos todos los venezolanos. Y ese es Juan Pablo y eso también es María Corina. O sea, a ver, los venezolanos hemos pasado a través de muchos liderazgos a través de los años. Yo lo hablaba contigo en una oportunidad. Éramos muy chamos, pero los venezolanos votaron, o sea, candidato de la unidad opositora fue ¿cómo se llama? Arias Cárdenas. O sea, candidato de la unidad opositora fue Claudio Fermín. Manuel Rosales, candidato, o sea, nosotros, el venezolano ha votado por, sí, por muchas personas especiales, ¿no? Pero qué desgracia. Pero a ver, el venezolano sigue buscando lo mismo que buscó en esos momentos. Ellos en ese momento representaron el cambio que el venezolano estaba buscando. O sea, en ese momento ellos hablaban de democracia, hablaban de libertades, hablaban de derecho a la propiedad, hablaban de que nosotros pudiéramos echar para adelante con nuestro trabajo. Lo que cambiaron no fueron los venezolanos, lo que cambiaron fueron ellos. Ellos fueron los que cambiaron. O sea, por eso no hay que tener purito en que sí, nosotros seguimos ciertos liderazgos y los que nos traicionaron fueron los liderazgos, no fue la gente la que traicionó a esa gente. O sea, los que cambiaron fueron ellos. Y ahí es cuando María Corina sí ha demostrado que desde Súmate viene justamente trabajando y viene justamente hablando de la misma Venezuela. Una Venezuela decente, una Venezuela de trabajo, una Venezuela de respeto, una Venezuela que pueda echar para adelante, una Venezuela de gente que pueda progresar con su trabajo, ¿vale? Que no necesite que le regalen nada, que lo que está buscando no es regalo, que lo que está buscando son oportunidades. Y por eso yo hoy creo que María Corina Machado es sin duda alguna el liderazgo más importante que tiene el país porque logró una conexión con ese venezolano, con las regiones, con los estados, con los municipios, con los pueblitos, porque le estaba diciendo al país o logró representar para el país lo que los venezolanos queremos lograr. El respeto, la independencia, el trabajo, la democracia, el poder echar para adelante. Y eso tienes que acompañarlo. Y el día de mañana, si ellos no cumplen, mira, el venezolano tiene derecho a reclamarlo. O sea, quien se dedica a la vida política tiene que saber que no puede pedir un cheque en blanco, ¿vale? Todo lo contrario, nosotros necesitamos que nos vigilen para que no terminemos convirtiéndonos justamente en las cosas contra las que luchamos. Y durante todos estos años, María Corina, Juan Pablo y muchos más han hecho pública su vida y le han entregado al país su vida, demostrando que no es un tema de comodidades, que no es un tema personal. Y eso yo creo que hoy el país lo aplaude. Y por eso necesitamos darle. Por eso yo creo que el voto de confianza es algo que no ha surgido de la nada. No, es algo que se han ganado, ¿vale? Claro, lo que pasa es que entiendo la posición del venezolano después de tantos años de llevar, como tú bien dices, palo. Pero es que siempre existe la duda, ¿no? Y parece que hay muchas personas que están allí como caimán en boca de caño, literalmente, esperando una oportunidad para figurar, para pescuecer. Yo no he visto eso en María Corina ni en Guanipa, y quizás por eso creo que es una de las razones por las que tienen tanto apoyo. El deseo no es figurar, sino trabajar por Venezuela, ¿no? Que me parece a mí algo relevante.
no la necesidad de ser un candidato sin proponer nada, que era parte de lo que yo veía o observaba, y esto lo estoy diciendo yo, no lo estás diciendo tú, en el discurso de Enrique Márquez, ¿no? Que teníamos una serie de propuestas vacías y el deseo de capitalizar algo por capitalizar. Es el mismo ejemplo que hemos visto en muchos políticos donde el discurso quedó vacío y digamos que esta dirigencia, o por lo menos en lo que a mí respecta, ha sido consecuente. Y para mí eso creo que va a hacer que este liderazgo trascienda a donde lo queremos ver. Yo creo que tenemos que darle las herramientas a la gente para que pueda alinearse con los intereses de tanto nuestros aliados como de nuestro liderazgo. Sigo quizás el principio de políticas públicas, yo lo conozco también, que parto de eso. Tenemos que alinear y la gente quiere ser parte de este proceso. Yo creo que la gente quiere sentirse escuchada, quiere sentir que es parte del proceso, que tiene un rol que jugar. Pero ¿cómo hacemos eso, Carlos? No, yo creo que todos tenemos un rol y que lo hemos tenido. Es decir, pero desde las primarias. Y esto se lo robo a María Corina. María Corina es alguien que hace mucho énfasis en esto y capaz fue la que dimensionó esto, que era algo que quizás para el venezolano se sentaba por base. Pero cuando ella dice, mira, que sacaban una mesa y la ponían en el patio de su casa y armaban una caja para que la gente pudiera ir a su primaria, eso es un rol fundamental de la gente. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que logró María Corina, que logró que todo el mundo lograra, ¿sabes? Que no es solo ella, sino que es un país entero el que comienza a luchar por esas cosas. Cuando la etapa de los comanditos, a ver, Leonel, aquí, desde la visión tradicional de los partidos políticos, ¿no? El testigo, etcétera, etcétera. Mira, aquí todas nuestras mesas, no recuerdo ahorita el porcentaje real, pero sé que pasó el 90%, nosotros tuvimos testigos. O sea, entiendo, si mal ojo, bajo riesgo de estar equivocado, pueden corregirme, pero nosotros logramos las actas de más del 86%, el 87% de las mesas del país. Nosotros logramos actas en el 23 de enero. En Mérida nosotros logramos las actas de la Domingo Salazar. Bueno, nosotros ganamos hasta Tucupita. O sea que no es porque Tucupita tenga nada de malo, sino porque Tucupita siempre fue un bastión de ellos. Nosotros ganamos el país completo y la única forma de ganar el país completo es porque tuvimos un liderazgo que conectó, un liderazgo que además ha sido coherente, pero una gente que respondió y que fue a pagar, ¿sabes? Que pagó el sacrificio que tenía que hacer para poder verlo. Y eso se ha mantenido hasta ahora. ¿Que hemos tenido altibajos? Sí, claro. Pero es que, a ver, si esto fuera fácil, si la lucha contra estos tipos fuera fácil, lo hubiéramos resuelto hace años, ¿sabes? Arias Cárdenas habría ganado la campaña, ¿sabes? ¿Qué sé yo? O sea, aquí la verdad es que hemos luchado contra un sistema que se enquistó, que está fundamentado en el crimen organizado, con nexos con el terrorismo y que utilizó el narcotráfico para cimentarse en la corrupción del país. Contra eso luchamos. Y todo un país es el que ha dado esa lucha. En 2017 fueron, mire, miles de jóvenes los que salieron a darlo todo en las calles, ¿vale? Y ahí hay héroes nuestros que no estaban por figurar porque les tomaran una foto. Eso es la labor del venezolano. Y en este momento del país, los venezolanos tenemos que comenzar a pensar cómo nosotros le aportamos a la Venezuela que soñamos, a la Venezuela que tenemos en nuestra cabeza. Bueno, primero, ¿cuál es esa Venezuela? O sea, porque si nosotros estamos pensando que vamos a tener una Venezuela del pasado, hermano, no entendimos nada. O sea, nosotros no podemos pensar en una Venezuela donde el Estado lo entrega todo. No. Nosotros necesitamos una Venezuela donde el gobierno, el Estado, nos dé las condiciones básicas para que nadie se quede atrás. Pero donde el esfuerzo y la superación de cada uno dependa de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestra astucia. Ojo, y que cada quien decida hasta dónde quiere llegar.
El gobierno, ese gobierno lo que necesita es eso, lo que acabo de decirte. Asegurarse en que nos dieron las herramientas para que nadie se quede atrás y poderle tender la mano a aquel venezolano que haya caído, ¿sabes? Para que vuelva a ponerse al nivel de todos. Que estas élites que ellos crearon, hermano, eso no vuelva a pasar. Que si yo nací en Mérida, si yo nací en Santa Cruz, en Bailadores, en donde sea, no importa que haya nacido en el campo, yo tenga las mismas condiciones para entrar a una universidad que el caraqueño que estudió en un colegio importante, que estudió en el San Ignacio, y eso no se diferencia. Que el que estudió en el Eutemio Rivas pueda competir con el que estudió no sé, en La Salle, y que esas diferencias no se vean en cuanto a educación. Porque todos pudimos comer completo, porque el simple hecho de que tú saliste a trabajar, ¿sabes? Te alcanzó el dinero para echar para adelante, porque aquellos que le entregaron su vida a nuestro país en la administración pública, siendo maestra, siendo bedeles, el salario que ellos tienen a nuestros pensionados les alcance para poder, ¿sabes? Para poder vivir. Esas condiciones que son básicas, que no necesites ir a una clínica para que te salven la vida, que puedas ir al HULA y el HULA vuelva a ser el más importante, el centro más importante, ¿sabes? De salud que pueda existir, un hospital público. O sea, esas son las condiciones que yo digo que el Estado tiene que garantizarte. Ahora, de ahí para adelante, nosotros tenemos que saber cómo vamos a ganarlo, que es lo que hemos aprendido en el exterior. Porque, a ver, aquí cada vez que dicen, no, los que fueron, que viven. No, hermano, usted no entiende el sacrificio que es estar afuera y lo que significa trabajar. Trabajar para producir y poder enviarle a nuestra gente, a nuestra familia, que le está pasando mal en el país. Las pastillas de la atención. Mandar, ¿sabes? Para que nuestros chamos puedan ir a clase, hacer mercados y enviarlos. Esas son realidades que los venezolanos hemos ido pasando. Algunas ya no las estamos viendo, y con el favor de Dios, en las próximas semanas deben acabar sin más nunca volverlas a repetir. Pero ojo, eso es lo que el debate público tiene que comenzar a tener. María Corina ha propuesto una visión de país. Yo creo que los venezolanos tenemos que dar esa visión. No, mira, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme en mi casa y que haya una señora en la calle que pase para hacer una lista para yo recibir una caja de comida que tiene productos de mala calidad, que tiene leche con sal, que no es leche, sino que es una vaina que tiene excesiva sal y genera que nuestros hijos les dé diarrea, ¿vale? Si eso es lo que está esperando el venezolano, mire, hermano, usted no puede contar conmigo. Y no va a contar con mucho, que lo que estamos soñando es todo lo contrario. Miren, que lo que costaba esa caja Clap, las cajas Clap, llegó un momento en que Venezuela la pagó en $64 por caja Clap. Que si tú o yo, cualquiera de los que nos está escuchando, hubieran ido a Walmart, hubiera comprado exactamente los mismos productos en las mismas presentaciones, le hubiera pagado a alguien para que armara esa caja, hubiera pagado el seguro de la caja y el envío a Venezuela, esa caja a nosotros nos hubiera costado $11 cada una de ellas, en contra de los 64 en las que lo facturó Alex Saab. Pero si nosotros esos $11 lo hubiéramos utilizado en producir en nuestro campo, miren, nosotros hubiéramos producido al menos 8 veces más, hubiéramos dado manos de obra, hubiéramos tenido salarios, hubiéramos dado trabajo, ¿vale? Hubiéramos reactivado nuestra industria nacional. Yo creo que en vez de pedir una caja Clap del gobierno, lo que nosotros necesitamos pedir es esa inversión en nuestras industrias, en nuestro sector primario, para poder trabajar y para que el trabajo que nosotros tengamos, mire, sea remunerado en los números que son necesarios. Yo creo que ese es el país que nosotros tenemos que construir y que nosotros tenemos que buscar. Donde existan donde existan los universitarios, donde existan los abogados, donde existan los médicos, pero donde también el ser un técnico medio no tenga ningún tipo de problema. Donde usted puede echar para adelante solo por su trabajo.
Donde si usted se quedó en bailadores para recoger papa, hermano, usted sabe que usted va a vivir bien porque su cosecha va a ser bien valorada, porque la labor que usted está haciendo para el país es que está produciendo el alimento que va a darle sustento a las ciudades. Y que no tengan que ser, que nadie lo mire usted por encima del hombro, pero donde el servicio público, hacerse político, ser alcalde, concejal, diputado, gobernador, miren, no represente que usted puede tener impunidad. Todo lo contrario, donde representa que usted tiene la responsabilidad no solamente de representarlo, sino de ser vigilado por los venezolanos. Y los venezolanos tenemos que entender eso, que la lucha contra la corrupción es una labor de todos. Que esos números de los que nosotros hablamos, 27 mil millones de dólares de Alex Saab, 25 mil millones de dólares el caso de PDVSA Cripto de Samar López y Tarek El Aissami, Raúl Gorrín con todo lo que se ha robado, porque Raúl Gorrín tiene las manos cubiertas de tape, por donde pasa las cosas se le pegan. O sea, eso no vuelve a repetirse, que los William Hernández Cova, que se hicieron millonarios con el seguro social, atentando contra lo más sagrado que debe tener una nación, que es la salud de sus niños, de sus jubilados, de su gente. Miren, sean un recuerdo del pasado y que los podamos ver presos y pobres, porque existió la justicia. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que aspirar como venezolanos. Y lo vamos a hacer porque por lo menos esta que está aquí se especializó en gobiernos abiertos. Así que yo creo que lo que viene es auditoría, ¿no? Para los políticos. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Bueno, mi amor, Carlos, de verdad que un placer. Pero, la gente quedó... Pero fíjate, aquí está Nelson Salazar, dice, y la familia Rotondaron. Claro, es que William Hernández Cova era el testaferro de Rotondaro. Pero es que los conocen. Por cada dólar que tocó Rotondaro, mira, detrás estaba William Hernández Cova y allá está en Venezuela todavía. Y él cree que va a salir caballo blanco. Hermano, no tienen ni idea. Pero la justicia en el país tiene que ser un compromiso de los venezolanos. Esto no es un problema político, esto es un problema de los venezolanos. Y el venezolano tiene que tener un compromiso con la justicia y con la lucha contra la corrupción. O sea, esto no es venganza. No. Esto es justicia. Y que ese dinero que nosotros recuperamos pueda saldar parte del daño social que cometió el mismo régimen. Es decir, resarcimiento de las víctimas, devolución de las cosas expropiadas, que ese dinero sirva para lo que son fondos de recuperación, no sé, de la red hidroeléctrica. O sea, esos fondos tienen que regresar y ser invertidos en nuestro pueblo, en nuestra gente. Cuando digo el pueblo es a la gente que sufrió, pero también en reactivar nuestro país para que más nunca volvamos a depender del favor de la señora del CLAP. No, yo no tengo bombona porque la gente no le dio la gana. Eso es lo que quiere el chavismo. Pero para nosotros, el modelo de país que nosotros tenemos que construir, del que habla María Corina, del que habla Juan Pablo Guanipa, es el modelo de país donde, mira, esto sea un recuerdo nada más, donde eso no vuelve a pasar. Y es la única garantía de que eso no vuelva a pasar somos nosotros. Así es, somos los venezolanos. Pero bueno, yo sé que tienes otro compromiso, así que gracias por todo el tiempo que nos dedicaste. De verdad que yo creo que la comunidad aprecia muchísimo todo lo que nos has dicho el día de hoy, tu conocimiento. Así que, gracias otra vez. No, vale, gracias a ti, de verdad, muchas gracias por la invitación. Finalmente, y perdonen lo malo. Finalmente te dignaste a aparecer por estos lados, chicos. No, bienvenido cuando quieras. Así que este espacio siempre está disponible para ti. Y bueno, yo creo que tenemos trabajo. Sobre todo tú. Sí, vale. Pero eso, ojo, pero gracias a Dios tenemos cómo pensar en un país. Gracias a Dios la discusión hoy es cómo aceleramos el cambio y qué viene y qué país vamos a construir. Ojo, el 3 de enero existió y yo creo que los venezolanos tenemos, más allá de todo lo que hemos vivido, tenemos que entender que esto es un proceso que arrancó y que no va a detener. Y si tú me pides una frase para cerrar, yo te diría, bueno, tengo muchas, pero yo te diría que entendamos que Delcy no está llevando la transición, Delcy la está sobreviviendo. Ojo, y capaz nos toque a los venezolanos, y esto también hay que entenderlo, capaz nos toque ver a uno de esos tipos librándose.
pero la idea es que la justicia alcance a todos Pero que no sea los Diosdado. que nosotros más podamos. Yo creo que está difícil para Diosdado, pero ojo, yo creo que nosotros tenemos cómo hacerlo, y que el objetivo es el propio país. Justicia y democracia es lo que nosotros tenemos que centrar. Gracias. Gracias, Te Leonela. robé Chao. más tiempo de lo que te debía haber robado, pero agradecida contigo de verdad, Carlos. Buenísima tu intervención, de verdad que aprecio muchísimo que compartas esto con la gente porque de verdad les hace muy bien tener conocimiento de tanto del que te sobra. Pana. O sea, comparte, comparte. Gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, mi amor, que estés bien. Bye. Igual para ti. Bueno, allí lo tuvieron a Carlos Paparoni.